Raza bovina Swiss Boo, en zonas tropicales. Las hembras de esta raza alcanzan pesos aproximados de 450 a 600 kilos y los toros de 750.000 kilos. El ganadero tiene una tarea muy difícil con el ganado bovino y es la adaptación a zonas tropicales. ¿Sabes cómo se comporta la raza Swiss Boo en climas tropicales? En este video te lo explicamos. Para reducir la carencia de carne y leche, la producción bovina en los climas tropicales es muy importante, pero estos climas son un gran reto para el ganadero y los bovinos. Hay factores como la estacionalidad de forrajes, enfermedades de los bovinos e índice bajo de producción. Estos factores obligan al ganadero a buscar opciones con la visión de obtener animales adaptables y eficientes en las condiciones de los climas tropicales. La raza Swiss Boo es una excelente alternativa para estos climas. La raza Swiss Boo está constituida por 5 octavos de pardo suizo y 3 octavos de cebú. Por tal razón predomina la rusticidad, docilidad y por supuesto longevidad. Esta raza presenta temprana madurez sexual, mejorando los bajos índices de fertilidad frecuentes en estas zonas, y presentan un rápido crecimiento. Las hembras de la raza Swiss Boo son destacadas por la facilidad de parto y excelente habilidad materna, lo que se demuestra con los pesos al destete de los terneros. La raza Swiss Boo es una raza a doble propósito, es decir, producción de leche y carne. La carne de esta raza es de buena calidad y la leche tiene alto contenido de grasa, aspecto muy favorable para la elaboración de quesos. El prototipo racial del Swiss Boo. El color de la piel se presenta en diferentes tonalidades de pardo, se prefiere un color uniforme, la piel es móvil y gruesa, pelaje sedoso y corto, las orejas son de tamaño mediano y morro pigmentado, la conformación es robusta, con buena masa muscular, la ubre de la vaca se presenta bien desarrollada, los pezones están bien separados y son de tamaño mediano. Los terneros nacen con pesos de 30 a 40 kilos, la producción de leche es de 1000 a 1500 kilogramos por lactación, de 180 a 210 días, esto con alimentación a base de forrajes. Los terneros al destete logran pesos de 230 a 250 kilos. Los animales Swiss Boo se pueden dividir en 3 grupos. El primero son bovinos, que están constituidos por 50% de sangre cebú y 50% sangre de pardo suizo. El segundo son animales 25% sangre cebú y 75% sangre pardo suizo. Y el tercer grupo son bovinos, que tienen 75% sangre cebú y 25% sangre pardo suizo. Para poder llegar a obtener bovinos puros de la raza Swiss Boo, se presentan varios caminos. El producto del cruce entre un macho y una hembra con registro Swiss Boo de pureza. El segundo método es por absorción, que se logra con el cruce de una hembra con registro grado 3 y un macho con registro Swiss Boo de pureza.